Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Ferimat. En esta ocasión vamos a ver las razones trigonométricas que nos van a ayudar para resolver un triángulo rectángulo. Acuérdense que resolver un triángulo significa conocer los tres lados y los tres ángulos internos de ese triángulo. En este caso, como vamos a hablar de un triángulo rectángulo, pues una de los datos que siempre vamos a tener es que ya vamos a conocer uno de sus ángulos. Por eso se le llama triángulo rectángulo, porque precisamente uno de sus ángulos internos es ángulo recto. Y si hablamos de medir un ángulo en el sistema sexagesimal, pues este ángulo mide 90 grados. Entonces, para esto pues vamos a recordar cómo se nombran los tres lados de un triángulo rectángulo. Acuérdense, esos nombres solamente son para triángulos rectángulos. Si es otro tipo de triángulo, ya no reciben estos nombres. Los lados que forman el ángulo de 90 grados o el ángulo recto se les llama catetos, y el otro lado que está opuesto al ángulo recto y que es el lado más largo se llama hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras ya podemos ver que cuando conozco yo dos lados puedo conocer el tercero, no importa si es cateto o hipotenusa o los dos catetos, no importa. Pero aquí lo que sí nos va a interesar es identificar cada cateto dependiendo del ángulo al que vamos a referirnos. En este caso, fíjense bien, si yo tengo, si a este le llamo ángulo A, cada cateto va a recibir un nombre diferente. Cuando el cateto está formando el ángulo, en este caso este cateto que está aquí horizontal, como es con el que se forma el ángulo a este cateto se le va a llamar adyacente. Adyacente, que quiere decir que está junto, ¿no? Y el cateto que está del otro lado, se le llama cateto opuesto. Esto es si yo hago referencia de este ángulo A en este triángulo rectángulo. Si yo hablo ahora de este ángulo, que vamos a llamarle ángulo B, para este ángulo B, su cateto adyacente sería el cateto con el que se está formando el ángulo. Y entonces este sería su cateto adyacente si estoy hablando del ángulo B. Y sería su cateto opuesto del ángulo B, el que está aquí abajo. Entonces, cada cateto puede ser adyacente o puede ser opuesto dependiendo del ángulo al que nos estemos refiriendo. Bueno, para eso los estoy escribiendo de este color. Para el ángulo B, este cateto es adyacente y este cateto es el opuesto. Para el ángulo A, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. La hipotenusa esta no cambia, esta no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver las tres primeras razones trigonométricas directas, se les llama, son 6. Primero vamos a ver las primeras 3 y ahorita vemos cómo obtenemos las otras 3. Y vamos a colocar su definición. La definición de la función, la primera de ellos es seno. La función seno se define así. Primero, pues solamente se ocupan las tres primeras letras de la palabra seno, nada más se pone sen. Y luego tenemos que poner como referencia un ángulo, ¿sí? Un ángulo que, acuérdense, los ángulos podemos nombrar con letras de nuestro alfabeto o con letras griegas, generalmente. Aquí voy a poner ángulo, aquí tiene que ir el ángulo, en este caso voy a poner ángulo A, no importa qué ángulo sea, pero siempre está definido así. El seno siempre está definido como la división de cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego el coseno, que también solamente tomamos las tres primeras letras de la palabra coseno, normalmente ponemos cos, y tiene que ir seguido del ángulo, ¿sí? Acuérdense aquí, este sen es la razón trigonométrica y forzosamente debe tener un argumento. También coseno y también tangente.
De aquí coseno de A está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tenemos la tercera razón trigonométrica que se llama tangente. Y esta razón trigonométrica, pues nada más se escribe en las tres primeras letras, que sería tangente, va seguida del ángulo, y así se lee cada una de ellas, ¿no? Seno de A, coseno de A, tangente de A. Y la tangente de cualquier ángulo está definida como cateto opuesto sobre hipotenusa. Todas las calculadoras científicas tienen esas tres razones trigonométricas, las tres primeras. Y las otras tres, pues ya conociendo las tres primeras, podemos conocer las otras tres, que se les llaman recíprocas, son recíprocas. Y entonces los voy a escribir de este lado, de una manera abreviada. Seno del ángulo A, coseno del ángulo A, tangente del ángulo A, y las otras voy a colocar su nombre, que sería cotangente, que nada más se escribe cot. La siguiente es secante, que solo se escribe sec, y la otra se llama cosecante. Y aquí pues se escribe CSC de A. Seno de A, coseno de A, tangente de A. Esta se llama cotangente de A, que nada más se escribe cot. Esta es secante de A, que nada más se escribe sec. Y cosecante, que se escribe CSC. Y el ángulo A. Las primeras, pues ya habíamos definido que es, lo voy a nada más así dejar como sus iniciales. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego, como les decía, las otras tres razones trigonométricas se obtienen de las primeras, de la siguiente forma. Acuérdense que recíproco, estas tres razones trigonométricas son recíprocas de estas tres. La cotangente es recíproca de tangente, la secante es la recíproca de coseno, y la cosecante es el recíproco de seno. Y acuérdense que recíproco, el recíproco en una fracción, si una fracción la tengo como 3/5, su recíproco sería 5/3, es invertirlo. Si yo tengo 1/4, su recíproco sería 4/2. Y así, si yo tengo cualquier fracción, yo puedo sacar su recíproco nada más invirtiendo el numerador y el denominador, ¿sí? Cambiándolos de lugar. Nada más para que recuerden lo que es recíproco. Y entonces, si cotangente es el recíproco de tangente y la tangente está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente pues está invertida, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante, como es recíproca de coseno, pues entonces, si coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, si cosecante es la recíproca de seno, pues entonces quedaría la hipotenusa arriba y el cateto opuesto abajo en el denominador. Y es así como tenemos las 6 razones trigonométricas que se llaman razones trigonométricas directas. Y estas razones trigonométricas nos van a servir cuando conocemos el valor del ángulo. Y con ese valor del ángulo podemos obtener, con la ayuda de la calculadora, el valor de cada razón trigonométrica, ¿sí? Entonces, si conocemos seno, pues obviamente de manera casi automática puedo conocer lo que vale la cosecante. Si conozco coseno, pues yo saco su recíproco y ya sé lo que vale la secante. Y si conozco tangente, pues puedo obtener su cotangente aplicando el recíproco. Y por eso en la calculadora solamente tenemos
tres razones trigonométricas, ¿sí? En cualquier calculadora científica tenemos tres pequeñas teclas, así están juntitas siempre, y siempre también están en este orden, ¿sí? Y estas en cualquier calculadora científica, incluso también si tienen una calculadora, una aplicación en su teléfono de una calculadora científica, pues nos van a aparecer estas tres teclas, ¿sí? La primera es de seno. Acuérdense que, bueno, en lugar de seno, pues dice sin, porque esto es de origen estadounidense. Y la que sigue, pues es coseno, y la otra es tangente. Y si yo conozco cualquiera de estas tres razones de un ángulo, pues puedo conocer las otras tres con el recíproco, ¿sí? Bueno, y aquí mismo de una vez vamos a mencionarlos. Aparte de estas tres razones directas, la calculadora tiene tres razones trigonométricas inversas, que sería lo contrario. Pero como no tienen mucho espacio, le pusieron aquí sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1. Por culpa o a consecuencia de que en las calculadoras se escriben así las recíprocas, las inversas, se puede confundir con las recíprocas, ¿sí? Acuérdense que si yo tengo un quinto, para obtener su recíproco, lo elevo a la menos 1 y ya sé que esto me da 5 enteros. Eso es sacar su recíproco, elevarlo a la menos 1. Aquí le pusieron menos 1 porque no pueden escribir todo lo que vamos a ver cuando sean las razones trigonométricas inversas. Bueno, con estas tres con estas tres pues podemos sacar las 6 razones trigonométricas directas. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo hacerlo en la calculadora. Entonces, estas 3 razones trigonométricas directas se utilizan cuando conocemos el ángulo. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 25 grados, si mi ángulo A mide 25 grados, pues yo puedo obtener el seno de 25 grados. Para esto también hay que recordar que su calculadora pues tienen en la pantalla pues tiene varias configuraciones y tiene aquí en la parte superior de la pantalla tiene diferentes símbolos o letras, pero la que nos va a interesar es que la calculadora, para cuando hagamos este tipo de operaciones, la calculadora debe estar configurada en grados sexagesimales. Como les decía que las calculadoras pues son de origen extranjero, no están en español, y entonces hay 3 formas, ya habíamos visto que hay 3 formas de medir los ángulos: en grados sexagesimales, en radianes y en gradientes o gradianes. Como vamos a manejar en grados sexagesimales, pues la calculadora debe aparecer una D o debe decir deg. Ahí no hay que tener mucho cuidado porque como aparece aquí también el que dice G y dice, bueno, puede decir D, puede tener nada más una letra, la D, la R o la G, dependiendo de cada calculadora, o puede decir deg, ¿sí? A lo mejor dice deg, en las radianes dice rad y en los gradientes dice gra. No hay que confundirlos, que la calculadora debe estar en deg, que como es de origen estadounidense, pues está en inglés y debe decir degree, que es los grados. Entonces, para estos cálculos que vamos a hacer, si yo quiero obtener el seno de 25 grados, pues la calculadora debe aparecer las 3 letras que digan deg o nada más la D. Cuando ya manejamos radianes, pues debe decir rad, y este de gradientes ese no lo vamos a utilizar en el curso, ¿sí? Y entonces, ya que me aparece ahí, obviamente ustedes tienen que verificar en el manual de su calculadora cómo pueden configurar esto. Ya que aparece una D o dice deg, pues ya puedo hacer la operación. Es muy, muy simple, nada más
oprimo la tecla sin, generalmente les va a aparecer aquí en la pantalla sin, y luego ya tienen que colocar, escribir el número, en este caso 25, y ya le dan enter. Cuando ya le dan enter o igual, ya les va a aparecer el valor de la razón trigonométrica, en este caso de seno de 25 grados. Y esto nos da 0.422618. 0.422618 creo que decía, ¿no? Sí. Para hacer práctica el manejo de estas relaciones trigonométricas, solamente vamos a utilizar 4 dígitos después del punto decimal para tener un valor más o menos aproximado al exacto, ¿sí? Como generalmente estos también son números irracionales, pues su parte infinita su parte decimal es infinita y no podemos escribirlo todo. Pero para situaciones prácticas siempre vamos a tomar solamente los primeros 4 dígitos y vamos a hacer lo que se llama redondeo. Si después de los 4 dígitos el número que sigue es 5 o mayor, le vamos a aumentar una unidad al número al cuarto dígito que vamos a dejar. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, aquí tiene un 1, entonces este 6 lo dejo. Si aquí después del 6 hubiera un 5 o un 6 o un 7, entonces a este le sumaría una unidad y quedaría como 7. Pero como es un 1 el que sigue, yo lo dejo así. Y esta sería eso es lo que le llamamos redondeo, ¿sí? Y así puedo obtener cualquiera de estas 3 razones trigonométricas, que son las que aparecen en la calculadora. Puedo conocer el ángulo, el valor de la razón trigonométrica. Por ejemplo, puedo obtener el coseno de, no sé, 77 grados, se me ocurre. ¿Sí? Cualquier ángulo que ustedes se les ocurra, lo pueden hacer, y pues nada más aplican la tecla que dice cos, colocan el valor del ángulo, cos 77, le dan el igual, y les aparece aquí me va a aparecer 22,49,5. 0.224951. Pero como les decía, lo práctico, de manera práctica, para no escribir todos los dígitos, solamente tomamos los primeros 4, pero vamos a redondear. Hasta aquí donde está el 9, terminaría, esta hasta donde voy a escribir. Pero yo me tengo que fijar en el quinto dígito. Si es 5 mayor, que como en este caso que es 5, a este número que está aquí le tengo que aumentar una unidad. Y entonces es para lo que se llama redondear. Como yo no voy a escribir este 5 y este 1, aquí le voy a aumentar un 1. Pero como en este caso, como es un 9, pues al aumentarle 1 quedaría 10. Entonces aquí me quedaría 0. Y el 1 pues se lo tengo que aumentar al 4 y quedaría, en lugar de 49, quedó 50. Este sería un valor más aproximado. Sabemos que tiene más dígitos, pero para aproximarlos con lo más que se pueda con 4 dígitos, tenemos que redondear, y así quedaría. Y también, pues obviamente, para tangente de ¿qué les parece? 43 grados, pues así lo ponemos. Le aplicamos la tecla que dice tan, le ponemos el 43 y ya quedó, ¿sí? Y esto nos daría .9325.1. 25. Y después del 5 sigue un 1. Pero yo voy a redondear a 4 dígitos. Y me fijo, como el número que sigue es menor de 5, pues entonces no le voy a aumentar aquí nada, quedaría en 0.9325. Y ya redondeé. Y es así como podemos sacar las razones trigonométricas. Y podemos sacar sus recíprocos. Sus recíprocos lo tenemos que sacar, como les decía, con la tecla que diga
depende de su calculadora, que diga x a la menos 1, o diga 1 entre x. Cualquiera de estas es con lo que vamos a obtener su recíproco, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera obtener de seno, su recíproco es cosecante. Si yo quisiera obtener la cosecante de 25 grados, primero tengo que obtener la que sí aparece en la calculadora, que en este caso sería seno, ¿sí? Como ya sé que se me pide la cosecante, primero tengo que acudir a su recíproca. Para estas tres, ya sé que me pidan cotangente, secante o cosecante, tengo que sacar su recíproco primero, que sería con seno, porque aquí no me aparece ni cotangente, ni secante, ni cosecante. Entonces me tengo que auxiliar primero con su recíproco. En este caso, como me piden cosecante, pues primero calculo seno. Si me piden cotangente, pues primero calculo tangente. Si me piden secante, pues primero calculo coseno. En este caso, como ya tengo seno de 25 y yo quiero obtener cosecante de 25, lo que tengo que hacer en la calculadora es este número que ya tengo, elevarlo a la menos 1 o ponerle 1 entre x, y automáticamente les va a dar su recíproco. Por ejemplo, si yo sé que seno de 25 grados da esto, a ese número que ya lo tengo en la pantalla, nada más le aplico esa tecla de x a la menos 1 o 1 entre x. Aquí tiene x a la menos 1 y ya me da 2.3662. Este me da 2.3662 y luego creo que sigue un 0, entonces así lo dejo. Entonces, para obtener la cosecante me tengo que auxiliar primero de seno, y a este número que me dio le aplico el recíproco, que es con x a la menos 1 o con 1 entre x. Acuérdense, estas que están aquí arriba no son recíprocas, se llaman inversas. Y con eso puedo obtener, y así, por ejemplo, si yo quisiera obtener la secante de 77 grados, pues primero obtengo su recíproco, que es coseno, porque como no hay secante en la calculadora, pues me tengo que auxiliar en su recíproco. Ya que obtuve ese valor, este que está aquí, ese número que está aquí lo elevo a la menos 1 o le pongo 1 entre x, y me va a devolver la calculadora pues el valor del recíproco de ese número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, coseno de 77 nos da .2249, o ya redondeado 50, pero este le aplico el recíproco y este me da 4.4451. 4.4454. Muchos 4. 4.4454. Que es, este número es el recíproco de este número que me dio de coseno, que es el recíproco a su vez de secante. Y así cada uno pueda obtener. Bueno, espero que les hayan entendido el concepto o la definición de cada una de las razones trigonométricas. En el siguiente video pues ya veremos cómo se aplica a un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Si les gustó, pues denle like. Si no se han suscrito, pues les invito a que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.